Bien, apreciados hermanos y hermanas, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sud. En esta oportunidad tendremos nuestro episodio número 6, al cual hemos titulado En busca de respuestas. El día de hoy vamos a tratar una primera parte, porque consideramos que es un tema muy amplio, realmente muy rico para desarrollar. En esta oportunidad me acompaña Jorge Albarrán de Chile, que me va a ayudar a desarrollar este tema, ¿no? Más adelante, Dios mediante, nos acompañará nuestro amigo Juan Carlos Huertas también, ¿no? Bien, bien, Jorge, entonces, buenas noches, Jorge. Hola, hola, ¿qué tal? Contento de Bien, estar acá. entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar con la primera parte y luego Jorge va a compartir también otra parte importante de este tema, ¿no? Lo que sí quisiéramos, apreciados hermanos y amigos que nos visitan, que nos agradaría mucho conocer su opinión, su perspectiva, las preguntas que tengan y, ¿por qué no?, las críticas también a los programas que vamos compartiendo, porque nos ayudaría a corregir, a mejorar o de repente a tocar temas que ustedes consideran necesarios, ¿no? Agradecemos a los que hemos hecho comentarios bueno, hemos recibido comentarios en YouTube, comentarios muy buenos, realmente nos alegra que haya sido de bendición, de ayuda a alguno de estos programas para ustedes, que ese es el propósito por el cual hacemos estos programas, ¿no? Poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas en su búsqueda de conocimiento del Evangelio. Bien, entonces yo compartiré en esta noche, me ayudaré con una diapositiva para desarrollar la parte que me toca. Eh, Como dice el título de esta presentación, no dice dudas no, preguntas sí. Las dudas en el contexto de las escrituras. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Muy bien. Este es un episodio del ministerio del Salvador, ¿no? Cuando recuerdan cuando Cristo caminó sobre las aguas y invitó a Pedro a hacer lo mismo, y Pedro es el único hombre en la historia de las escrituras que caminó sobre el agua, al igual que el Salvador. Pero solamente dio unos pasos, porque luego comenzó a hundirse, ¿no? Y aquí es cuando el Señor le dice, ¿no? Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dice el Salvador, está en Mateo 14:31. Y esa es la parte que me toca a mí, acerca de las dudas. Muy bien, seguimos. Según el diccionario de la Real Academia Española, una de las excepciones, es decir, de los significados palabras según los contextos en que aparece de la palabra dudar es, y prestemos atención a este detalle, ¿eh? Dudar es desconfiar, sospechar de algo o alguien. Y este es el significado que se le da a esta palabra en el contexto de las escrituras. Por eso que en estas siempre tiene una connotación negativa y es opuesta a la fe. Y vamos a ver algunos versículos que confirman lo dice el apóstol Pablo en Santiago 1:6, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Lo que el Señor le dijo a José Smith, lo tiene convenio 6:36, elevad hacia mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Interesante la explicación que nos hace Salvador, no dudemos, no temamos. Y luego lo que se registra en Mormón 9:25, ¿no? Y a quien cree en mi nombre, sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras. Y así como hay muchas escrituras que nos muestran que, como repito, a pesar de escuchas, instantes, la palabra duda puede tener varios significados, pero el significado que se le da en las escrituras es en el cual, en la acepción que hemos visto en el inicio, ¿no? En el sentido de sospechar, de desconfiar, ¿no? Y en ese sentido, en las escrituras es negativo y opuesto a la fe. No sé si Jorge, ¿tú quieres comentar algo? Eh, bueno, es interesante muy lo que tú estás diciendo en cuanto a separar los conceptos de qué se entiende por duda a qué se entiende por preguntas. Me parece muy importante analizar qué se entiende por duda, que es justamente lo que tú estás muy bien explicando. Así, gracias, Jorge. Así, es cierto, se me pasó ver esa parte, ¿no? O sea, aquí solamente se lo que es la duda, lo que es las preguntas, como dice Jorge, es algo muy distinto, ¿no? Son válidas también. Es justamente algo que Jorge va a desarrollar en cuanto a las preguntas, ¿no?
y la validez de hacernos preguntas, de tener preguntas, ¿no? Muy bien, entonces sigo avanzando. Cuando un miembro de la iglesia tiene un firme testimonio del evangelio restaurado y se enfrenta con temas históricos, doctrinales o prácticas de la iglesia que desconoce o no comprende, no dudará, es decir, no desconfiará, ni mucho menos sospechará que la iglesia o sus líderes los han engañado o han escondido información relevante. Lo que hará es buscar más conocimiento a fin de conocer y comprender la verdad según el tema, sobre algún tema, y al hacerlo verá que su testimonio será confirmado y fortalecido. Yo testifico de esto, mis hermanos. Cuando tenemos, no dudas, pero sí preguntas, y empezamos a investigar con confianza en que hay una respuesta, nuestro testimonio se confirma y se fortalece más bien. No lo debilita un testimonio de las preguntas, para nada, ¿no? Al contrario. Pero hay una advertencia, ¿no? Debemos ser conscientes que mientras estemos en este estado de probación, tendremos algunas preguntas para las cuales no tenemos respuesta, no hay respuestas. Por lo tanto, debemos seguir buscando más conocimiento y comprensión. Podemos hacerlo, pero sin olvidar que algunas respuestas no serán reveladas sino hasta la segunda venida. Eso sí debemos ser conscientes, ¿no? Hay respuestas a las cuales no tenemos en la actualidad respuestas. Hay cosas que no están en las escrituras, que no se han revelado, su sabiduría Dios ha decidido no revelarlo, y aquellas preguntas quedarán como incógnitas, ¿no? Como preguntas pendientes por resolver. Pero confiamos, tal como el Señor lo ha prometido en Doctrina y Convenios, que cuando sea su segunda venida, el inicio del milenio, Él revelará todas las cosas, la verdad de todas las cosas, ¿no? Muy bien. Jorge, cuando desees puedes intervenir, ¿no? Ok, gracias Luis. Entonces sigo avanzando. Ahora, ¿cómo manejamos en este caso? Estas son dos citas que quise compartir sobre esto de las preguntas, ya no de las dudas, sino de las preguntas. Dice: comprendemos que en ocasiones los miembros de la iglesia tendrán preguntas sobre la doctrina, historia o prácticas de la iglesia. Los miembros siempre son libres de hacer tales preguntas y buscar sinceramente un mayor entendimiento. Luis, Sí, adelante. disculpa, aquí me gustaría añadir algo, ya que tú tocas el tema de las preguntas. Es que creo que al escuchar tu presentación, lo que sucede es que yo creo que en algunas ocasiones nosotros quizás podemos malentender lo que los líderes nos han enseñado, porque tendemos nosotros a malinterpretar creyendo que el término pregunta y el término duda son sinónimos. Creo que es muy importante aclarar eso. Entonces muchas veces, incluso a mí me ha pasado, de repente cuando habla uno de la palabra duda, uno empieza también a relacionarlo con preguntas. Si hay una duda, hay una pregunta. Pero en la parte del Evangelio son dos cosas completamente distintas y casi antagónicas. Como tú muy bien has explicado, entonces las dudas son negativas, en cambio las preguntas son positivas. Así que me parece muy bien esto de ir aclarando estos conceptos. Sí, como bien dice Jorge, justamente aquí lo menciona justamente la primera presidencia, en este comunicado que salió un mensaje el 28 de junio de 2014, ¿no? Y vamos a poner ahí la cita en el enlace para que lo puedan revisar nuestros visitantes, ¿no? Así es, son válidas las preguntas, ¿no? Muy bien. Y esta también me gusta mucho. Cuando se publicó la primera vez la sección temas del Evangelio, su introducción dice así: la Iglesia hace gran hincapié en el conocimiento y en la importancia de estar bien informados acerca de la historia, la doctrina y las prácticas de la Iglesia. Con tal fin, ha continuado con la investigación histórica en curso, las revisiones de los cursos de estudio y el uso de nuevas tecnologías que permiten un estudio más sistemático y exhaustivo de las Escrituras. Volvemos a instar a los miembros a estudiar los ensayos de temas del Evangelio, mencionados en los vínculos que se dan a la derecha, conforme busquen conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Esa es la introducción a la sección temas del Evangelio de la página oficial de la Iglesia, y también, bueno, no está en la aplicación esta introducción, pero en la página oficial de la Iglesia sí está esa introducción. Ok, y la última parte que quería desarrollar. El Señor nos recuerda, es algo que me mencionó Jorge, una conversación que tuvimos, ¿no?
que debemos tener compasión de los que dudan. O sea, aunque hemos dicho que las dudas son negativas y que las preguntas sí son positivas, aún así hay miembros que tienen dudas porque todavía no tienen un testimonio personal. Entonces es normal y natural para ellos tener dudas porque no han ganado un testimonio firme del Evangelio restaurado. Todavía tienen muchas dudas. Al escuchar tantas filosofías, al ver tantas mentiras que se esparcen por el mundo, pueden crear en ellos dudas. Por eso me gusta mucho esto, lo que dice el apóstol Judas, ¿no? En Judas 1:22, ¿no? Tened compasión de los que dudan. Aún de nuestros hermanos y hermanas que son miembros de la iglesia, que están activos, pero tienen dudas, debemos tener compasión, no debemos ser críticos con ellos, ni duros con ellos, ni criticarlos, ni atacarlos, ¿no? Sino al contrario, como dice el apóstol Judas, tener compasión de ellos, ayudarlos más bien, ¿no? Y dice, y por cuanto no todos tienen fe, o un testimonio, pues, debería agregar, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Entonces es muy interesante lo que dice el Señor aquí al respecto a José. Nosotros podemos tener fe, tener un testimonio firme de la fe restaurada, pero el Señor nos recuerda acá que no todos tienen esa fe, no todos han ganado ese testimonio. Entonces es nuestro deber ayudarles, compartir con ellos, ¿no? Palabras de su vida, compartir con ellos conocimiento. Y aquí entra el libro de Mormón. ¿Cómo podemos ayudar a un miembro de la iglesia, de repente nuestro cónyuge, que recién se ha convertido o recién se ha activado? Puede ser un hijo que se ha crecido y es adolescente y todavía no tiene un testimonio firme, tiene dudas sobre algunos aspectos del Evangelio o de las Escrituras. ¿Cuál es la clave? La clave está en el libro de Mormón. Como siempre decimos, ¿no? El libro no es la clave, es la piedra angular. Cuando un miembro de la iglesia no tiene un testimonio del Evangelio restaurado, lo primero que debemos de hacer es ayudarle a obtener un testimonio de la veracidad del origen divino del libro de Mormón. ¿Por qué? Porque su miembro tiene muchas dudas tiene, ¿no? Sobre la historia de la iglesia, las escrituras, algunas prácticas, en fin. Tiene dudas un miembro, por más que tratemos de dar respuesta a sus preguntas, una duda será reemplazada por otra, y por otra, y por otra, ¿no? No terminará nunca, él siempre estará buscando. Como dice el apóstol Pablo, será aquellos que buscan la verdad y nunca la hallan, ¿no? Entonces, podemos contestar a las preguntas de nuestros hermanos que dudan, ayudarles, pero la clave no es en responder a sus preguntas. La clave es que gane un testimonio personal de la divinidad, del origen divino del libro de Mormón. Esa es la clave. Esa es la pregunta que sí ellos deben de tener, la seguridad que deben de tener. ¿Por qué? Acá lo dice el presidente Pence, si no me equivoco. Es por otras razones también la piedra clave de nuestra fe. La promesa de Morón de que Dios manifestará la verdad del libro de Mormón a todo aquel que pregunte con sensibilidad y fe en Cristo, ese es el eslabón clave de una serie de verdades que se confirman entre sí, como una cadena, ¿no? de causa y efecto, ¿no? Un testimonio confirmador del libro de Mormón nos convence de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, y también verifica espiritualmente el llamamiento divino de José Smith, y que él en realidad vio al Padre y al Hijo. Una vez confirmado ese testimonio, lógicamente se deduce que podemos recibir la confirmación de que Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio son también escrituras que verdaderamente acompañan a la Biblia y al libro de Mormón. O como dice en la introducción del libro de Mormón, si tenemos nuestras escrituras, ahí dice que cuando ganaremos un testimonio del profeta José Smith, ¿no? Todo lo demás ganaremos un testimonio, tal como lo explica acá en esta cita. No sé si algo querías comentar, Jorge. ¿No? ¿Está bien? No, Luis, está súper bien. Pues termino con usted en última parte. Todo esto confirma la restauración del Evangelio de Jesucristo y la misión divina de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, dirigida por un profeta viviente que recibe continua revelación. Estas verdades básicas pueden mandar la comprensión de otros principios salvadores de la plenitud del Evangelio.
Véase La clave de nuestra religión, de 1 de enero de 2004. Bien, hasta aquí esta presentación, solo quisiera hacer unos pequeños comentarios, nada más. Luis, Sí, perdón, me gustaría comentar algo antes que se me vaya la idea. Adelante. Con lo que tú estabas diciendo, creo que es muy importante lo que tú has mencionado, de que la mejor forma de enfrentar las dudas es atacando con el impulsar a los hermanos y nosotros mismos a tener un testimonio espiritual del libro de Mormón. Como tú muy bien has explicado, esto nos va a dar el testimonio espiritual que necesitamos, y en segundo lugar, ahí, en base a esta base y estos cimientos, nosotros podemos colocar todas las preguntas que vayan viniendo y que nos van a ayudar también en nuestro testimonio espiritual e intelectual al ir en este proceso de encontrar estas respuestas a las preguntas. Sí, solamente quería compartir mi testimonio antes de darle tiempo a Jorge, a mi experiencia personal, ¿no? Yo soy converso, conocí el Evangelio a los 18 años de edad. Los misioneros me enseñaron, un misionero de Arequipa, una ciudad del sur del Perú, un arequipeño, un norteamericano, ¿no? Ellos me enseñaron el Evangelio. Yo acepté el Evangelio y me uní a la iglesia, ¿no? El 13 de diciembre de 1987. Muy entusiasmado, muy animado. Cuando entré al campo religioso, que yo no era una persona religiosa, un joven religioso, me encontré con personas de otros grupos religiosos que me hacían preguntas, que hacían ataques a la iglesia, a nuestras creencias, a nuestras prácticas. Me encontré con incrédulos también, con personas que no son creyentes, ¿no? Que también ponían en tela de juicio las creencias religiosas, las de los demás y las mías también, las que yo había abrazado. Recuerdo mucho que escuchaba a los miembros de la iglesia dar su testimonio en el púlpito los primeros domingos del mes. Yo decía, yo no me puedo parar a mi testimonio, no tengo un testimonio, no tengo la seguridad, decía yo en ese momento. Había aceptado el mensaje del Evangelio en el libro de la iglesia porque así había sentido un impulso de hacerlo así, de aceptarlo y bautizar. Ahora sé que eso ya era un testimonio, en este momento ya lo sé, que era un testimonio del Espíritu que me hizo aceptar la verdad y unirme a la iglesia. Pero en ese momento mi conocimiento y comprensión de las cosas espirituales era muy, muy pobre. Entonces yo no sabía que tenía un testimonio, ¿no? Pero era muy pequeñito todavía. Entonces yo necesitaba un testimonio más firme para enfrentar las preguntas, los ataques. Y mis propias dudas también, porque en ese momento sí tenía dudas. Decía, ¿habré tomado una decisión correcta de venir a esta iglesia? ¿O será que me equivocaba? Y me puse a seguir consejos que escuchaba de los líderes y miembros. Busco un testimonio, que los misioneros me habían dicho, hermano, busque un testimonio del libro de Mormón. Cuando usted sepa que el libro de Mormón es verdadero, usted sabrá que José mismo es un profeta de Dios. Porque no otra duda. Y cuando sepa que José es un profeta de Dios, sabrá que la iglesia que organizó es la iglesia verdadera. Todo lo demás será verdadero. Así que me enfrasqué en la búsqueda de ese testimonio. Leía los folletos que me dejaban los misioneros en las charlas, leía los manuales de la iglesia, leía las escrituras, oraba, ayunaba, le preguntaba a Dios de rodillas, y no venía la respuesta. No tenía un sueño, una revelación. Pero me puse a leer el libro de Mormón. Y me iba a, ese tiempo trabajaba con mi padre, me iba a trabajar en el autobús, leía el libro de Mormón. Cuando estaba en el paradero para tomar el autobús, leía el libro de Mormón. Y así estuve hasta que llegué al libro de Alma, iniciando el libro de Alma, Alma 5 me parece que perdón, Alma 32, que habla de la fe y del testimonio, ¿no? El crecimiento de la fe y del testimonio. Y recuerdo que estaba en el paradero leyendo el libro de Mormón. Disculpe, hermano, me embargó un sentimiento muy profundo. Yo ni cuenta me daba y estaba leyendo, y las hojas del libro se me habían mojado con las lágrimas que me caían por los ojos. Estaba totalmente abrumado. Y decía, ¿qué cosa es esto? Estoy sintiendo. Y decía, no estoy triste, yo estoy llorando. Hasta que entendí y dije, entendí lo que estaba sintiendo, a pesar de ser un converso, le dije, Padre, ya es suficiente, ya sé que
Ya lo sé, ahora sí ya lo sé. Es suficiente. Y yo sé que es así, que el libro mormón es verdadero, es la palabra de Dios. Que José no fue un profeta de Dios. Que la iglesia a la cual pertenecemos es la iglesia verdadera. Pero eso no significa que no se olviden mis preguntas. Tuve preguntas y las tengo aún, ¿eh? Pero ese tema ya lo va a desarrollar mejor. ¿Cuál es el papel de las preguntas en nuestro proceso? Gracias, hermanos, por escuchar. Adelante. Muchas gracias, hermano Luis. Gracias por compartir tu testimonio, tu experiencia con nosotros. Bien, siguiendo con lo que hermano Luis acaba de presentar, voy a compartir entonces. Luis, por favor, si tú me puedes habilitar para compartir. Si no, no te preocupes, son cosas que pasan. Sí, ya, vivo. Gracias. Ya, cosas que pasan en vivo. Bueno, quisiera titular esta presentación, como dice ahí, algo que de repente ha quedado como una verdad. De repente se escuche por ahí directo o indirectamente que esta frase que ustedes ven en pantalla que esta frase sí demuestra lo que es correcto. ¿Ya? De repente uno escucha que hermanos muy bien intencionados, tratando de ayudar a hermanos que tienen preguntas, le dicen, no, pero no haga, esto no corresponde, no le va a llevar a buen término, eso no es bueno, como si fuese un pecado, como si el hacer preguntas fuese un pecado. Cuando en el fondo yo creo que estos hermanos bien intencionados apuntaban a lo que Luis ha explicado de las dudas. Pero cuando es el hecho de hacer preguntas genuinas, buscando la verdad, realmente el punto es que el hacer preguntas no es un pecado. ¿Ya? Así que yo quisiera compartir algunas ideas al respecto. Y en mi propia experiencia, desde que conocí el Evangelio, después que me bauticé, después que me inactivé y después que volví, me he dado cuenta que existen básicamente dos tipos de personas que hacen preguntas. Y esto es muy importante que lo tengamos claro para cuando nosotros podamos ayudar a hermanos que tengan este tipo de preguntas. Como decía muy bien lo que citó el hermano Luis de Judas, tenemos que tener compasión y apoyar a todos los hermanos y hermanas que sinceramente están buscando preguntas y aquellos que también están pasando por dudas. Bueno, básicamente existen dos tipos de preguntas. Las preguntas con el propósito de criticar y atacar a la iglesia, su historia, sus procedimientos, normas y doctrinas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, después de mi misión, se sacaron varias compañeras y no me acuerdo el punto de qué, tocaron el tema de la iglesia y uno de ellos me hizo una pregunta y yo le respondí la pregunta y le expliqué por qué nosotros creíamos en tal o cual doctrina y norma. Y después que ocupé todo el tiempo, que habrá sido unos 2 o 3 minutos para explicarle eso a él lo único que hizo fue rebatirme todo lo que yo había dicho. Lo cual aquí a mí me demostró de que algunas personas no preguntan para aprender, no preguntan para conocer, sino que preguntan solamente para atacar. Esta persona solamente estaba buscando encontrar alguna cosa en mi respuesta para inmediatamente atacarme. Pero también el segundo tipo de personas que hacen preguntas son aquellas que hacen preguntas sinceras, las que tienen una honesta intención de buscar respuestas que fortalezcan el testimonio personal sobre la doctrina restaurada del Evangelio. Entonces, aquí tanto personas que no son de la iglesia, muchas veces a los misioneros y también a nosotros hacen preguntas sinceras, y personas que están pasando por este periodo de crisis o que tienen preguntas también que son sinceras, son aquellas en quienes realmente nosotros podemos enfocar nuestra atención, enfocar nuestro apoyo. Es importante que ustedes y yo sepamos identificar cuando una persona hace una de estas preguntas. Si es del tipo 1, no sacaremos mucho más que compartir nuestro testimonio y explicar realmente algo. Pero las que sí podrán tener resultados son aquellas preguntas sinceras. Ya, entonces partimos de esta base y también quisiera examinar uno de los grandes mitos que hay dentro de la iglesia, y es que el hacer preguntas sinceras sobre los principios, los procedimientos e historias de la iglesia es un síntoma de algún problema espiritual de quien las hace. Cuidado con esto. Esto es una falacia. Esto es un engaño.
El hecho que yo haga una pregunta sincera, honesta, sobre alguna norma o principio, o sobre algún suceso de la historia de la iglesia, o el tema que sea, no está indicando que yo tenga un problema espiritual. Que porque yo sea indigno, entonces se demuestra que yo estoy enfermo espiritualmente. Así que eso es falso. Quiero citar ahora para apoyar este punto en un discurso entonces del hermano Adam Cota de la Liana de marzo de 2015, y ustedes tienen la portada ahí para que si desean puedan buscarla y ver más en extenso. Él declara lo siguiente, aquí estoy citando textualmente del discurso, dice: el tener preguntas no significa que sean culpables de algún gran pecado. Así que si algún hermano o hermana ha tenido este sentimiento de que, oh, quizá yo estoy cometiendo algún pecado, quizá yo tengo una enfermedad espiritual, yo soy el que está mal, deje de pensar en eso y se enfoque en lo que dice la Liona, este hermano. El tener preguntas no es un síntoma de pecado. Muy por el contrario, en el mismo discurso, cito, el tener preguntas es algo positivo. Noten por favor la palabra positivo. Ahora, ¿por qué? Más encima, el hermano lo explica. Dicen entonces, el hacer preguntas con fe es esencial para nuestro progreso espiritual, nuestro desarrollo espiritual. Entonces la clave aquí es preguntas con fe. Yo espero encontrar la respuesta. Tengo fe que la voy a encontrar, porque mi pregunta es sincera. No es producto de una enfermedad espiritual, sino es un síntoma, es una evidencia que realmente yo quiero fortalecer mi testimonio y que necesito entonces transitar por esta pregunta que me va a llevar entonces con fe a lograr un avance, un desarrollo, porque después de este proceso yo voy a salir más fortalecido espiritualmente aplicando las cosas que del Evangelio nos ha enseñado de cómo llevar a cabo esto. Así que menos con eso ya creo que queda bastante claro. Así que si alguien les dice eso, por favor citen esta Liona. Además, en el punto 4, el hermano añade lo siguiente. El hermano Cotter dice: el hacer preguntas con fe implica el ser firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios durante todo este proceso. Entonces cita a Alma 1.25, indicando entonces que mientras nosotros, ustedes y yo, estamos en este proceso que puede durar toda una vida de buscar, de tener estas preguntas sinceras, mientras estamos en este proceso, lo que sí es requisito sine qua non, lo que sí es requisito obligatorio es que nosotros podamos estar activamente guardando los mandamientos de Dios, esforzándonos por cumplir con las leyes y normativas que la Iglesia ha establecido. Esto es imperativo entonces para que este proceso llegue a un excelente término y nosotros entonces podamos crecer. De hecho, el mismo Salvador lo dijo con sus propias palabras. Él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, el mismo Salvador en persona está diciendo que para que nosotros podamos conocer la verdad, para que podamos tener respuesta a estas preguntas sinceras, es esencial que hagamos la voluntad de Él, y de esa manera vamos a llegar a saber sin ninguna duda, como el hermano Luis, como yo y tantos otros miembros de la Iglesia, hijos de Dios que han compartido su testimonio, hemos llegado a saberlo. Ahora quisiera terminar con algunas recomendaciones con algunas recomendaciones para cómo nosotros podemos ayudar cuando sepamos que hay hermanos que tengan preguntas que los inquieten, ya sean dudas o preguntas. Vamos con el primer punto. En algunos casos no bastarán las respuestas simples, como: ya, hermano tanto, hola Señor. Así como sin darle mayor seriedad. Ellos, sinceramente, necesitan una respuesta, la que les puede tomar un tiempo considerable, pero que bien llevada y con el apoyo debido les fortalecerá su fe y su testimonio intelectual y espiritual. Entonces, lamentablemente, quizá algunos de nosotros podemos llegar a decirle: hermano, no se preocupe, ore y lo sabrá. Lea tal cosa y listo. No. En algunos casos la pregunta es más profunda, requiere, no puede darse una respuesta que sea de 1 minuto o de 5 minutos. Preguntas más complejas, de situaciones más delicadas, van a requerir más tiempo y más de una sesión, y va a requerir estudio, y va a requerir tiempo y obediencia a las leyes del Señor,
va a requerir preguntas, o sea, todo esto es un proceso de tiempo. Es un proceso justamente, como decía Alma 5, es plantar la semilla en nuestro corazón. Pero lo que sí sabemos es que si este proceso es bien llevado a cabo, va a fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio, tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Segunda recomendación, el criticar a estos hermanos injustificadamente solo los confundirá y los hará sentirse discriminados e indignos. Esto es muy importante, hermano. Nosotros podemos apoyar primeramente no criticando. Si un hermano tiene preguntas y no ha encontrado las respuestas aún o está en este proceso, nosotros no podemos decir, el hermano tanto tiene esto porque tiene una enfermedad espiritual o porque es indigno o por esto otro. Tenemos que hacerles sentirse que los apoyamos aun cuando quizás no seamos eruditos en dar la respuesta, pero podemos compartir nuestros sentimientos, nuestra hermandad, ¿verdad? Nuestra estimación hacia ellos, ¿ya? Y orar por ellos también, lo cual también es muy importante. De tal manera que ellos no se sientan que son indignos, que son discriminados, sino que se sientan parte de la iglesia de Dios. Como decía Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la iglesia de Dios, hermanos y hermanas en la fe, en todo este camino que conduce entonces a la vida eterna. Seguimos entonces, punto 3, de partida entonces, el mejor apoyo que podamos darles es mostrarles nuestra sincera hermandad y el aprecio como hijos de Dios, además obviamente orar por ellos. Otro punto importante, y que no debe ser malentendido, y que también tenemos que enseñar al hermano o hermana, que las clases dominicales no son para discutir ciertas preguntas o temas delicados que requieren un tiempo más extenso, ¿ya? Y no porque la iglesia esté ocultando una supuesta mentira o que esté falsificando información o cualquier otro disparate, sino simplemente porque el propósito de las reuniones dominicales es otro. ¿Ya? De repente quizá un maestro o maestra pueda tomar algún punto, alguna pregunta, pero la idea es que esto se vea fuera de las clases dominicales, que sobre todo estas preguntas que requieren más tiempo, ¿ya? El propósito de las clases dominicales, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro y que podamos enseñarlos a los hermanos y hermanas que necesiten esta aclaración, es para enseñar los principios que están estipulados en el Evangelio, los principios básicos, las cosas que los manuales nos enseñan que debamos enseñar en este tiempo. Ese tiempo precioso de dedicarse para el instruir sobre estos principios, para fortalecernos, para compartir experiencias, ¿verdad? Sobre estos puntos principales. Ya hay otras fuentes que vamos a ver más adelante en otras sesiones con el hermano Luis. A otras fuentes nosotros podemos acudir externas de cómo ya podemos con más tiempo ayudar a estos hermanos para que ellos puedan ser dirigidos a estas fuentes que también la iglesia en ese sentido ha preparado en este tiempo, fuentes buenísimas, pero que veremos eso en otra sesión futura. Entonces, este es el punto 4. Ahora, ¿por qué contestar las preguntas sinceras es tan importante? Y en el discurso que yo mencionaba de esta Leona, del hermano 4, aquí hay un resumen. Son positivas, son necesarias. Desarrolla nuestro albedrío para seguir al Señor. Y esto es clave porque si el hermano que tiene preguntas entiende esto, él va a seguir siendo fiel, aun cuando no conozca todas las respuestas a lo que él busca. Él sabe que es por el camino correcto, va a ejercer su albedrío para seguir al Señor. Y eso lo va a hacer más fuerte espiritualmente. 4. Fortalece nuestro testimonio espiritual. 5. Fortalece nuestro testimonio intelectual. ¿Ya? Y desarrolla entonces, no sé si me puede ayudar por favor a leer el punto 6, que no alcanzo a leerlo acá porque me lo tapa el menú. Ya, dice, desarrollar nuestra empatía y apoyo hacia otros. Este punto 6 es otra bendición que viene por este proceso. Gracias al camino de desarrollo espiritual de un hermano o de una hermana, no solamente él es bendecido, sino también nos ayuda a nosotros como miembros de ese hermano o hermana, a que también nosotros podamos desarrollar una mayor empatía hacia él o hacia ella y apoyarle como nosotros lo hemos explicado. Me gusta mucho, y con eso quiero terminar con el momento en que está Lázaro ha muerto, ¿verdad? Está María junto al Señor que
Le dice ella que si Cristo hubiera regresado antes, Lázaro podría haber sido sanado por la mano del Maestro. Y me encanta que Jesús no paró a María y le dijo, María, María, para, no te preocupes, yo soy el Salvador y yo ahora voy a ejercer mi poder y voy a levantar a Lázaro. No, Jesucristo se dedicó a escuchar a este hermano, se dedicó a sentir empatía por él. De hecho, nos dice la Escritura que él lloró. El Salvador lloró. O sea, qué mejor ejemplo de empatía. El Salvador, él era la fuente de la verdad. Él tenía una respuesta. Pero estaba en este proceso en que estaba María y él entonces, o Marta, perdón, y entonces él siente con ella. Y creo que es el ejemplo perfecto en cuanto a esto, a este proceso de la empatía, del apoyo. Y con ella entonces, creo que hasta aquí, si no me equivoco, sí. Sí, exactamente. A ver. Sí, exactamente. Ahí está, ya. Disculpen, ahí fue una pequeña lengua y entonces esta sería la parte de mi presentación. Esperamos entonces que haya quedado mucho más clarificado el concepto de que no es un pecado, sino que es una excelente oportunidad de crecimiento y desarrollo, tanto para el hermano o hermana, como para los miembros que están a su alrededor y miembros de su familia, amigos, etcétera. Eso, hermano Luis. Excelente, gracias Jorge. Lo que tú mencionabas es una cosa muy interesante. Hay algo que se repite en las escrituras, ¿no? Cuando el Señor repite una palabra o una frase en las escrituras, en todas las escrituras, ¿no? A través de la Biblia, el libro de Mormón, los convenios, y se repite una y otra vez, es porque contiene una doctrina, un principio o un consejo muy importante. Y que concuerda con lo que tú has mencionado, ¿no? Con lo que dice el hermano que escribió ese artículo, ¿no? El Salvador una y otra vez dijo, ¿no? Pedid y recibiréis, ¿no? Tocad y se os abrirá. Entonces, y nos repite una y otra vez, ¿no? O sea, el Padre está dispuesto a responder nuestras preguntas, ¿no? No se molesta, Y, al contrario. y en ese aspecto, Luis, pedir, una de las cosas que los líderes han explicado con respecto a la palabra pedir, es que inicialmente yo creía que significa solamente orar. Yo pensaba eso inicialmente, decía, ya, o sea, basta yo pensaba que era solamente orar al Señor con todo mi corazón para que Él me bendijera en este punto o en este conocimiento, pero la palabra pedir implica no solamente orar, implica el hacer algo por parte mía. Ya, y en este caso, como estábamos viendo, de que el miembro tiene que seguir siendo fiel, seguir cumpliendo con las cosas de la iglesia, en este proceso con fe, y entonces eso más la oración y más el estudio va a producir entonces que el Señor responda como Él o ella busca. Como dice la Escritura, ¿no? Mm. Buscad y hallaréis. Buscamos preguntas, hallaremos las respuestas. Pero hay que buscar, porque hay que buscar, que es un esfuerzo intelectual, espiritual también, ¿no? Como dice Doctrina y Convenios, ¿no? Buscar conocimiento por medio del estudio y de la fe, ¿no? Ambos van de la mano, ¿no? Es un esfuerzo intelectual que nos requiere el Señor, intelectual y espiritual también. Y lo que Y sabemos que el también Señor vemos es responderá y sabemos que el Señor responderá en su debido tiempo, que puede ser muy corto, puede ser más largo que nosotros esperamos, en su debido momento, y tercero, en su debida forma. Y que nosotros podamos estar atentos espiritualmente para reconocer justamente ese tiempo, esa manera y esa forma. sí, hay preguntas para las cuales vamos a encontrar una respuesta rápida, otras que nos llevará un tiempo, incluso otras que tendremos que dejar a un lado esperando la respuesta porque algunas tardan, ¿no? No son fáciles algunas respuestas. Y otras tendremos que esperar, ser fieles hasta la segunda venida, cuando se revele la verdad de todas las cosas, ¿no? Ese tema de las preguntas es un tema muy amplio realmente, ¿no? Muy importante también entre los miembros de la iglesia. Y al final la restauración empezó con una pregunta, ¿no?
¿Cuál es la iglesia verdadera? Gracias a que un jovencito de 14 años tuvo una pregunta, gracias a él se inició la restauración. Entonces, así es, ¿no? La revelación viene cuando tenemos preguntas, cuando tenemos inquietudes, ¿no? Como Nefi Y también, ¿no? nosotros hemos sido recogidos gracias a esa pregunta. Así es. Como Nefi también, ¿no? Después que su padre le enseñó acerca del sueño que tuvo, el sueño del árbol, Nefi tuvo preguntas, quiso consultar al Señor y le reveló muchísimas cosas, ¿no? Y así encontramos que las revelaciones más grandes han sido respuestas a preguntas, ¿no? Doctrina y Convenios prácticamente son puras respuestas a preguntas del profeta José Smith y de sus colaboradores al inicio de la restauración, ¿no? La sesión 76, por ejemplo, la misión de los grados de gloria, preguntas que tuvo el profeta José Smith, y así encontramos muchas respuestas que se han dado al profeta José Smith. Entonces, como bien dice Jorge, las preguntas son una clave para el progreso espiritual, para el aprendizaje, ¿no? También para poder seguir progresando en el conocimiento de la verdad. Bien, apreciados hermanos, es un gusto, Jorge, compartir contigo este tema. Luis, ¿puedo añadir algo más? Claro, claro, adelante, adelante. Claro. Y pensemos lo siguiente, que todas estas maravillosas preguntas que llevó a maravillosas respuestas cumplieron con el mismo patrón, si nosotros las pensamos, fueron hechas con fe, fueron hechas que tomaron un proceso y donde la persona que pidió también buscó. Sí. Y llegaron en su debido momento y en su debida forma. Así es, estudiar, buscar, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé si te pasa, Jorge, porque doy una clase, me encanta que hagan preguntas a los miembros. A mí Me también. encanta que hagan Es un desafío preguntas. para nosotros también. Sí, y me encanta que hagan preguntas porque cuando una persona se pregunta significa que tú has creado el ambiente propicio y la persona, el miembro de la iglesia, en esa clase o capacitación, se siente con la confianza para hacer la pregunta. Siente que Y puede preguntar. Sí, sí, Jorge, muchas dime, veces por favor. también, no sé si te ha pasado muchas veces, los medios te hacen preguntas que te hacen pensar en cosas que tú no habías pensado sobre el principio que se está viendo, pero que te hace buscar y te expande la visión respecto a lo que los líderes han enseñado respecto a ese o tal cual punto. Así Sí, que es fantástico. cierto, a veces desde una perspectiva que uno no la había visto. Por ejemplo, a mí me encantan las preguntas y las respuestas que dan las hermanas, una perspectiva diferente que a veces damos los varones a las cosas, ¿no? Que tienen otra perspectiva, son interesantes, ¿no? Y a veces también la mejor forma de responder una pregunta, a veces con otra pregunta, como decía Salvador, ¿no? Porque a veces la respuesta está en la reflexión. A veces la respuesta yo la tengo si le doy otro enfoque y me lleva a la reflexión y encuentro la respuesta a mi pregunta. Pero nos estamos un poquito entusiasmando, Jorge y yo, pero lo vamos a ver en la segunda parte. Porque en la segunda parte, esta primera parte hemos desarrollado la diferencia entre tener dudas y preguntas, que las dudas son negativas en el contexto de las escrituras, ¿no? Y lo que Jorge ha desarrollado acerca de las preguntas son positivas, son válidas, nos permiten progresar, más que no son para nada negativas. El próximo episodio, el episodio número 7, vamos a ver la parte 2 de En busca de respuestas. En esa parte 2, quien habla, yo voy a hablar, en la primera introducción voy a hablar acerca de cómo enfrentar las preguntas desde una perspectiva eterna. Hay unas preguntas que se están haciendo en las redes sociales, o que nos hacen a veces algunos miembros, que son un poco difíciles de contestar, ¿eh? Son complejas. Entonces, sin una perspectiva eterna es difícil dar una respuesta. Eso lo trataré yo. Y Jorge desarrollará ya, él sí nos va a ayudar con los fuentes y recursos donde podemos encontrar muchas respuestas a muchas preguntas, ¿no? Hay una infinidad de recursos y de formas de podemos encontrar, ¿no? Para nosotros o para aquellos que son nuestros familiares o personas cercanas con las que servimos o trabajamos. Bien, nuevamente, gracias Jorge, gracias por tu participación Gracias a ti, Luis. el proyecto de Diálogo Sur. Te invitamos a aquellos que nos están escuchando, si alguno de ustedes se anima, se siente con la confianza de poder salir y compartir con nosotros, ¿no? Bienvenido, comunica con Inter, podemos invitar a compartir con nosotros, ¿no? De hecho, tengo un buen amigo que lamentablemente partió, ¿no? Que él es muy bueno, que siempre compartió con nosotros también en un grupo de WhatsApp privado. Yo lo invité también a él para participar, Yuri, ¿no?
Él es autor de un blog muy famoso, el hijo Amán, ¿no? Un blog muy interesante que hablaba de las cosas del templo, de las cosas sagradas, ¿no? Lamentablemente el señor Yuri Olazábal falleció, ¿no? Hace unos meses, falleció víctima de COVID, ¿no? Un hombre joven, una buena esposa, buenos hijos. Y para mí fue una sorpresa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo le invité a participar y grabar con nosotros, él me dijo, no, yo soy muy tímido, no me gusta salir, dar la cara, ¿no? Pero, ¿por qué lo menciono? Miren, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Porque esa es una pregunta difícil de responder en la actualidad. Estamos perdiendo personas muy buenas, familiares, amistades, conocidos, miembros de la iglesia, líderes de la iglesia. Y a veces los mismos hacen preguntar, hermano, pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque este hombre, que un hombre fiel al Señor, su esposa, sus hijos, un buen siervo de Dios, una persona de influencia positiva para que se siga el mundo, ¿por qué pasa? ¿Okay? Esas son preguntas complejas, difíciles de contestar. Pero bueno, eso lo veremos justamente en el próximo episodio. No se lo pierdan, ahí vamos a analizar este tema, entre otros, ¿no? Nuevamente, gracias a todos por su participación, por escucharnos. Sus preguntas son bienvenidas, las pueden hacer en las redes sociales, en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Jorge, y tenga buenas noches, descansen. Igualmente, y saludos a todos. Sí, gracias, hasta luego, preciosos amigos.